Muchas inquietudes a propósito de la renuncia del señor alcalde de Medellín, con el que conversamos abriendo hoy 6 AM, y si se debería, preguntan algunos, modificar la ley para evitar que los mandatarios locales renuncien en época electoral. Saludamos al abogado, profesor universitario, columnista de opinión, Ramiro Bejarano. Doctor Bejarano, buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está? ¿Hay claridad en materia legal sobre esta posibilidad de renuncia o hay algún vacío jurídico? No, pues obviamente que el alcalde puede renunciar en cualquier tiempo. El juicio o las consecuencias de esa renuncia se lo harán seguramente sus electores, quienes juzgarán debidamente mal ese mandato, y para una futura elección se tendrá en cuenta que es un mandatario que no cumple. Lo mínimo que debe cumplir cualquier persona que es elegido por voto popular es que es estar con el periodo. Eso, desde ese punto de vista, no hay duda, porque la ley no impide renunciar en ningún momento, entre otras cosas porque es un acto voluntario. Pero lo que sí es evidente es que la ley necesita un ajuste para impedir que quien esté ejerciendo como alcalde renuncie y se ponga al servicio de una candidatura inmediatamente para que lo sea sucedido. Eso no tiene la menor presentación. Lo primero es que ahí puede haber una falta disciplinaria. ¿En qué medida? En que ese retiro para apoyar a un candidato pues deja al descubierto que ese funcionario estaba interviniendo en política, como creo que es el caso en el que se estaba actuando el señor Quintero. Pero además, desde el punto de vista ético, no tiene ningún sentido que un funcionario se retire de la jefatura del cargo, tiene a todos sus subalternos allá, se retire y va a hacer política en favor de una persona. Obviamente eso desequilibra el proceso electoral, lo enrarece, lo enturbia. Y me parece que si no lo impide la ley, por lo menos la ética pública debería evitar una conducta de esas que es absolutamente impresentable. Retirarse para hacer campaña en favor de una determinada persona es lo más parecido a utilizar la administración pública en beneficio propio de un tercero. Sí, profesor Bejarano, estando de acuerdo con usted, ¿no es también una manera de solucionarlo acabar en Colombia más bien con aquella norma, en opinión de muchos, un poco absurda, que no permite que los políticos hagan política en época electoral? No, lo que pasa es que cuando el político está en ejercicio de una actividad administrativa pública como la de regir los destinos, pues la primera señal que la ley le impone, y también la propia ética, es la de ser imparcial, la de ser garantía para todos los ciudadanos, tanto para quienes lo eligieron como para quienes no lo eligieron. Es que en Colombia no se puede ignorar la historia nacional. Precisamente cuando en las épocas de las dictaduras conservadoras de Laureano Gómez y Mariano Ospina Pérez, el problema era ese, que todos los alcaldes y todos los funcionarios eran de militancia conservadora, y inclusive la policía y esa gente ejercía los cargos no en función de proteger a los ciudadanos ni de gobernar para todos los ciudadanos, sino gobernar y ejecutar políticas que solamente eran de satisfacción para una determinada corriente política. ¿Eso qué generó? Pues violencia. Eso es lo que genera. Entonces, el político que esté en ejercicio de un cargo administrativo tiene que hacer una pausa en el ejercicio de su actividad política, así como lo tiene que hacer en el ejercicio de sus actividades profesionales. Si hay un político que además de eso es abogado o es comerciante, pues no puede ser comercio mientras se está ejerciendo una actividad administrativa, porque eso riñe obviamente con las funciones que está desarrollando. Lo mismo tiene que ocurrir, obviamente, con la actividad política, la actividad partidista. No la puede ejercer un político porque rompe la regla de la independencia. Aquí ya sabemos lo que ocurre cuando eso ha pasado. Violencia, no se le olvide que el M-19 es fruto, entre otras cosas, de esa situación tan embarazosa que se produjo en 1970, cuando tuvimos unas elecciones muy cuestionadas que generaron al cabo de los años la creación del M-19. Arano, uno no podría pensar más bien, digamos, en términos de respeto a la Procuraduría, es decir,
Hay un montón de gente que está en el ejercicio del poder haciendo campaña por debajo de cuerda. Y Daniel Quintero dice, yo voy a hacer campaña de frente, me retiro. Más bien no es como un gesto de respeto a la Procuraduría. No, yo creo que ¿cuál respeto? Precisamente lo que están haciendo a mi modo de ver es que como sienten la preocupación de que intervenir en política, además los puedes poner no solamente a la Procuraduría, sino a la Fiscalía, porque esa conducta puede volverse un tipo penal. Entonces ellos prefieren no enredarse y despojarse de la limitante de ser funcionario para poder hacer campaña libremente por una persona que lo va a suceder y que le va a tapar o le va a proteger cuando ellos ya no estén en el cargo. Yo creo que esa es una mala experiencia, como les digo. Lo que genera es violencia, desconfianza. El ciudadano que un día está viendo a una persona como alcalde y al otro día está viéndolo como candidato político en favor de otra persona, empieza a confundirse y eso empieza a polarizar todavía más y a generar lo que yo le digo, un ambiente de crispación inmanejable. Doctor Bejarano, esos trinos publicados en la cuenta de la Presidencia de la República que hacen un recuento de los logros de Gustavo Petro en su alcaldía de Bogotá, ¿son participación en política? A mí sí me parece. Yo creo que sí. Porque obviamente, primero, son unos trinos que se producen en un momento crucial de la campaña política y en el marco de una campaña política donde el gobierno tiene un candidato muy marcado para la alcaldía de Bogotá, tanto que fue el único candidato que estuvo en la marcha pagada con recursos públicos del pasado miércoles. Yo creo que eso es evidente y además déjeme decirle lo siguiente, son unas comunicaciones que hace la Casa de Nariño sobre una gestión pasada del alcalde Petro que no corresponden estrictamente a la verdad o que por lo menos representan solamente una versión de lo que fue esa administración. Si se quiere entonces que se destape o que se discuta sobre qué pasó durante la administración del doctor Gustavo Petro, pues en aras de la claridad, de la transparencia y de la igualdad de oportunidades, debería entonces permitirse que otras personas pudieran opinar en ese trino de la presidencia, expresando las críticas, las hay por supuesto, a la alcaldía del doctor Petro, pero no, lo que están haciendo es salir a decir que el doctor Petro fue un gran alcalde, algunas personas tienen una visión diferente y obviamente esas otras personas que tienen una opinión diferente no tienen un escenario igual para defenderse o para expresar su opinión. Eso es aplastar a un grupo de personas que no participan del credo del doctor Petro por la vía de imponerles la opinión o los hechos como los ven desde la Casa de Nariño. Y eso es antidemocrático. Doctor Bejarano, como siempre, muchas gracias. Buen día para usted, buena semana.